Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se emite por el dial 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que forma parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial, como siempre, a nuestros queridos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, a nuestros queridos profesores, administrativos, a toda la comunidad de las diferentes entidades que conforman la gran familia Minuto de Dios, a nuestros queridos vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros seguidores a nivel nacional e internacional en redes sociales que constantemente están reportando sintonía. En un programa reciente invitamos al profe Oscar, corredor de contaduría, y nos comentaba que le reportaron sintonía de Chile. Eso me pareció también muy chévere porque cada día nos reportan sintonía de diferentes países, siempre con invitados muy especiales, con temas muy especiales. Un saludo inicialmente a mi querido profe Jairo Izquierdo, integrante de la mesa de trabajo de Generación Empresa. Profe Jairo, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, mi hermano, buenos días y un saludo para todos los que nos siguen, nos escuchan en cualquier rincón del universo. Así es, profe. Hoy tengo un invitado muy especial, Juan Carlos Ortiz Guerrero, cercano a la familia Minuto de Dios, graduado de Comunicación Social y de la especialización en Gerencia Social de Uniminuto, magíster en Gobierno y Políticas Públicas del Externado. Ha trabajado en diferentes entidades como la Corporación Internacional Ágora Colombia, Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Asequible, SITCA, en la Secretaría de Integración Social, en la Cámara de Representantes, ha tenido cercanía con conferencias, ponencias y clases en la Universidad de La Salle, Minuto de Dios, Manuela Beltrán, Pontificia Bolivariana. Actualmente trabaja en el Ministerio de Transporte en temática de accesibilidad y discapacidad, y es también consultor independiente y tiene su propio emprendimiento, del cual también hablaremos en el transcurso de este programa, que se llama Aciertos Group SAS. Juan Carlos Ortiz Guerrero, un gusto tenerlo en Generación Empresa, mi hermano, bienvenido. Profe César, profe Jairo, un saludo para ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según donde nos escuchen, donde nos vean también. Pues un abrazo para ustedes, un abrazo para los oyentes de Uniminuto Radio, para los televidentes. Muchas gracias por esta invitación. Yo muy contento de estar con ustedes y de compartir parte de la experiencia vivida en Uniminuto y pues también vivida en otras universidades y que pues la base de Uniminuto ha sido fundamental para estar en los lugares que el profe César leyó en el perfil. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Inicialmente nosotros nos acercamos con Juan Carlos porque nos seguimos mutuamente en Face, en donde él también tiene unos cuantos miles de seguidores por su experiencia de vida, por su historia de vida, por ser un gran ser humano, un gran profesional y un ejemplo total de superación permanente. Y hay algo que me llama la atención, Juan Carlos, y es su frase que uno encuentra de entrada en su Face, que dice todo por la inclusión, no por la discapacidad. Quisiera que nos comentara un poquito de esa frase de bienvenida. Bueno, esa es una frase de bienvenida que yo tengo en mis perfiles. Yo básicamente es trabajo por la inclusión, no por la discapacidad, porque yo considero que lo que tenemos que hacer las personas con discapacidad es incluirnos en el mundo laboral, social, educativo y no esperar que el mundo nos incluya. Claro, es verdad que para que haya accesibilidad las barreras se deben superar. Estoy completamente de acuerdo. Pero es que si uno espera que la sociedad llegue de un momento a otro a incluirlo, la tarea no, pues no resulta tan fácil. Yo ya les iré contando a lo largo del programa, pero esta frase lo que a mí me ha enseñado es que hay que trabajar por la inclusión y la inclusión es que la discapacidad convive con todos, convive con el género, con el adulto mayor, con los afros, con las víctimas del conflicto, inclusive para quienes en teoría no tienen ninguna particularidad así como muy significativa, pues la discapacidad convive ahí y lo que hay que hacer es tocar puertas para incluirnos en los diferentes planes, programas, proyectos y no empezar a buscar la plata para discapacidad, el proyecto para discapacidad, porque pues tras que hay poquita plata en el Estado, porque tampoco hay tanta plata como todo el mundo piensa, si comienzo a pedir el presupuesto para discapacidad y otra parte para adulto mayor y otra parte para víctimas, pues el poquito presupuesto de los municipios se va a dispersar y finalmente no le va a llegar a nadie. Entonces, nada, trabajo por la inclusión porque hablo de estos temas en diferentes escenarios, inclusive
muy poco convencionales, inclusive donde no hay personas con discapacidad. Qué interesante, hermano. Juan Carlos, hablemos un poquito de su historia de vida. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 37 años, recién Us- cumpliditos en septiembre. Sí lo celebramos, por ahí lo saludamos y lo vi muy celebrado en Facebook con muchos mensajes de todos sus amigos y en todas Sí, las redes sociales. Juan 37. Carlos, ¿usted pierde la vista de nacimiento o por qué pierde la visión? Yo soy prematuro de 6 meses y medio, nací prematuro de 6 meses y medio y por un error médico de las enfermeras, según se dice, que no estuvieron pendientes de la incubadora, a mí me quemaron la retina del ojo izquierdo, la del ojo derecho quedó desprendida, pero finalmente no se pudo hacer nada. Y desafortunadamente, profe César y profe Jairo y oyentes y televidentes, eso sigue pasando aún. Es decir, que hace 37 años pasara que por ser prematuro uno quedara con una discapacidad, ok, pero lo complicado, lo peor es que aún pasa. Hay muchos niños, muchas niñas con discapacidad que su causa es ser prematuro y no se dieron cuenta en la clínica de los cuidados que hay que tener. Entonces, nada, yo nací prematuro de 6 meses y medio. De ahí, a ver, para nadie es chévere que le nazca a su hijo con discapacidad, o sea, eso no lo celebra nadie, pero finalmente llegué, mis papás finalmente pues tuvieron que decidir qué hacer y entonces encontramos el INSIE, el Instituto Nacional para Ciegos, donde allí fue la primera red de apoyo. La primera red de apoyo fue empezar a buscar temas de, obviamente, terapia ocupacional, fisioterapia, bueno, y de educación. Así es que yo llego a hacer mis estudios primarios o de primaria en el Instituto para Niños Ciegos de Bogotá. Es un instituto que pues ha trabajado durante muchos años todo el tema de enseñanza primaria para niños ciegos. Bueno, hoy tiene otras discapacidades, pero en su época fue para niños ciegos. Y ya de ahí fue salir de la primaria y llegar a un colegio donde yo era el único estudiante ciego. Y ahí comenzaron los verdaderos retos, porque es que es distinto que todos sean ciegos a usted ser el único. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues primero el miedo de los profesores, venga, ¿y cómo hacemos? Sí, o sea, ¿y ahora qué hacemos? Ah, bueno, antes me devuelvo un poquito porque en grado sexto habían dos personas ciegas en un colegio que estuve, entonces ya había un poquito de aprendizaje, pero cuando yo salgo de grado sexto me voy para Bucaramanga a vivir 2 años, ahí sí llego a un colegio donde era el único estudiante ciego, era un colegio distrital y entonces empezó el tema de, bueno, ¿qué hacemos con él? Nunca hemos trabajado con personas ciegas, entonces fue el comenzar a decirles cómo hacer. Yo escribía en braille, que es el sistema de los punticos que ustedes han visto por ahí. Entonces, finalmente era decirle a los profesores qué hacer conmigo, con las evaluaciones, sí, con las previas que se llamaban en ese tiempo. Me devuelvo a Bogotá, llego al Instituto Tecnológico del Sur, donde el bachillerato es por modalidades. También llego siendo, bueno, había habido una experiencia con una persona ciega, pero digamos, él no estuvo mucho tiempo, entonces yo prácticamente que fui, si no el único, sí el pionero en muchas cosas. Ese colegio tenía bachillerato por modalidades. Llego primero a la modalidad de música, pero no me gustaba la música, no mucho, al menos para seguirla como una modalidad. Y en décimo ya entro a la modalidad de comunicación. El colegio tenía énfasis en comunicación, donde hago pues todo el tema de comunicación. Nosotros nos dieron bases para llegar a la universidad como con unos elementos fuertes de comunicación, como si fuéramos estudiantes de tercer semestre. Y llego a un minuto donde pues tengo también la posibilidad y el honor y la responsabilidad de ser el primer estudiante con discapacidad de todo el país. Así es que cuando llego en su momento, el decano de la época de comunicación, el doctor Antonio Robeda Hoyos, me dice, bueno, pues yo lo quisiera recibir, claro, la oportunidad, pero pues hay que llevar su caso al Consejo Superior porque pues es la primera experiencia y no sabemos qué hacer. Entonces, nada, me hice famoso en la universidad, yo creo que desde el primer semestre, pero por llegar al Consejo Superior, allí se dijo sí y nada, llegamos a un minuto con muchos temas de los cuales hablaremos más adelante, pero finalmente para decir que mi historia de vida académica ha sido prácticamente siendo el único o la única persona ciega, tanto en el colegio como en las diferentes universidades. Y también la historia laboral ha sido más o menos parecida. Qué interesante, profe Jairito. Bueno, escuchando a Juan Carlos,
creo que va muy de la mano de lo que es nuestra realidad. Y no nuestra realidad solo en Colombia, es nuestra realidad social en gran parte del mundo. En todo lo que podemos llamar países tercermundistas se da esos desarrollos, esas situaciones, esas condiciones. Me identifico muy bien cuando él plantea de que no hay que mirar la discapacidad, sino que lo que hay que mirar es la inclusión. Y trae un ejemplo a colación ahorita, y fue lo que acabó de suceder con los Juegos Olímpicos. Canal privado le dedicó toda su transmisión, trasnochar de chorro, para mostrar los Juegos Olímpicos de las personas, entre comillas, normales, eh, con una participación que fue la mitad de lo que había sido hace 4 años en Río, y con unos resultados bajos, bajo el esquema, bajo la excusa del tema de la pandemia. Y siguen los Juegos Paralímpicos, donde el número de asistentes por Colombia es casi similar, un poquito más alto al de 4 años antes, pero duplican todos los resultados obtenidos con las mismas condiciones. Y estoy seguro que por esa mirada, que es lo que creo que plantea Juan Carlos, de no es de míreme discapacitado y pobrecito, sino venga, todos tenemos los mismos derechos y las mismas igualdades y las mismas condiciones. Comercialmente no era para los canales importante o interesante el tema paralímpico, y escasamente quedaron los noticieros los que ganaron, pero no hubo transmisiones en directo, no hubo seguimientos, no hubo reporteros, no hubo como en el otro que había 4 o 5 personas, bueno, en fin, dependiendo del canal, el desarrollo. Creo que ese es el ejercicio. Y es la mirada de lo que es nuestra sociedad. Nuestra sociedad segrega, desafortunadamente. Ese es el tema. Claro, pero ahí, profe Jairo, yo quiero hacer una acotación y es, este no es un tema solo de los periodistas, como lo han querido vender en redes sociales. Es que el periodista no se interesa por hablar de los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Puede que el periodista sí, tiene toda la sensibilidad del caso, pero lo que usted hablaba, y usted habló de una palabra clave, el canal. El canal de televisión lo conforma más que un periodista. Y eso hay que El contárselo a comer. los oyentes. Lo confirma o lo conforma, perdón, un jefe de producción, un jefe de emisión, un director operativo, unos directivos que deciden si un evento se transmite o no, ¿sí? De acuerdo a los costos que eso tenga. Entonces yo creo que aquí la invitación es, claro, a los periodistas a que tengan la mirada de la inclusión, pero también a los directivos de los canales a que realmente le pongan cuidado y es a comenzar a comercializar el tema desde ya para dentro de 3 años. Es decir, bueno, ¿cuánto vale ir a Japón? Porque pues tampoco ir a Japón un mes es gratis, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale? Vale X plata, listo, vamos a buscar pauta, vamos a buscar patrocinadores o vamos a poner la plata como responsabilidad social y nos vamos. Pero también ese es un mensaje para decir que esto es una cadena en la que todos intervienen y que pues toca sensibilizar a todo el mundo para que pues la cosa funcione. Juan Y Carlos decía, perdóname, Cesarín, de ahí estoy seguro, Juan Carlos, que la decisión la toma la parte económica. Totalmente. ¿Justifica económicamente el ejercicio? No, no justifica, es muy difícil el mercadeo, no vamos a tener tanta pauta, listo, no vamos. Y ya. ¿No vamos? Entonces, lo económico, que en este caso es una mirada 100% comercial, es la que hace la segregación en el tema. Claro. Juan Carlos tocaba algo bien interesante en su presentación inicial y es que cuando hablaba de inclusión decía es que no solamente es de las personas en discapacidad, es que aquí en Colombia se mantienen fuera del núcleo de posibilidades, de privilegios y de comportamientos sociales, por ejemplo, a las negritudes, a los indígenas, a los homosexuales. Hoy en día en las redes sociales hasta las personas que tengan un gusto musical diferente, un gusto sexual diferente, un gusto de equipo de fútbol diferente. Una tendencia política distinta. Uno ha perdido amigos porque tiene una tendencia política distinta. Claro, Increíble. y es tan evidente eso que por eso el país está tan polarizado, lleno de odio. Si entrar a las redes sociales es un ejercicio más bien como de tortura china, casi sadomasoquista, de ver el nivel de agresión que puede llegar a haber. Juan Carlos, usted ha estudiado su proceso de primaria, de bachillerato, como nos lo comentaba, ha hecho un pregrado, ha hecho una especialización, ha hecho una maestría. He de suponer que eso significa un reto
minuto mutuo para usted, porque muy seguramente las condiciones de las instituciones no están preparadas para ofrecerle las facilidades dentro de su proceso, pero también para esas instituciones de tener que recibir a una persona precisamente con unas condiciones diferentes. ¿Cuál ha sido esa experiencia que usted tuvo que vivir digamos, de adaptación mutua? Bueno, usted lo ha dicho, profe César. Es una adaptación mutua, pero parto de una frase para dar la respuesta. Uno tiene que llegar a ser educativo y no reactivo. Es decir, yo llegué sabiendo de entrada que la institución no tenía la orientación necesaria o las directrices o las pautas para incluir a una persona con discapacidad. Eso yo lo sabía. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Justamente interactuar con los profesores. Venga, profesor, ¿trabajó con una persona con discapacidad? No, listo, venga, miremos cómo lo hacemos. Entonces, profe, cuando usted esté en el tablero explicando, no diga, es que como allá vemos, es que como aquí tenemos, y estoy señalando en este momento la pantalla para los oyentes, porque es que para la persona ciega el allá o el aquí es cualquier parte. Entonces siempre diga, como tenemos en la parte superior derecha tal cosa, o en el eje Y o en el eje X, y así con todo. Entonces las evaluaciones conmigo eran orales, es decir, establecimos una metodología conjunta de trabajo con los profesores. Ahora, con una premisa. Para mí, y yo mismo se los dije, a mí me exigen igual que a los demás. Ujú. No es de que porque tenga discapacidad me van a pasar materias o me van a pasar el semestre. No, pues si me tiré la materia con 2,9, pues la perdí. Sí, eso no, eso no tiene nada que hacer. De hecho, yo perdí un semestre y lo perdí por vago, porque me tiré 3 materias y no las pude recuperar. Y cuando llegué el decano me dijo, usted perdió, ¿no? Y no lo voy a pasar. Yo no, pues por supuesto, porque yo mismo dije que era en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para no alargar tanto la respuesta? Primero, uno como persona con discapacidad tiene que llegar a ser educativo y no reactivo, es decir, uno tiene que llegar a educar. Para mí el proceso estuvo muy bien, con los compañeros que les daba miedo, porque es que la primera barrera para la inclusión es el miedo, miedo al diferente. Entonces, miedo a, no, yo no le hablo porque, ¿será que él se pone bravo si le pregunto por qué quedó así? ¿No? Entonces, uno le tocaba llegar a romper el mito y decirle a alguien la típica frase de, ¿tienes horas? ¿Dónde queda la cafetería? Y por ahí, por esas indicaciones tan básicas, comienzan la inclusión y dicen, ay, sí, él sí puede hablar. Pues sí, claro. Entonces, finalmente eso pasa, pero eso me lleva a una reflexión, profes y oyentes y televidentes, es la siguiente. Miren, hace 20 años la inclusión educativa era, digamos que era muy compleja. Hoy se supone que hay más inclusión educativa y hay más estudiantes, pero ¿qué están haciendo algunas universidades? Están poniendo barreras para que la población con discapacidad permanezca. Es decir, yo prefiero hace 20 años donde decían, uy, tenemos miedo, pero hagámosle a ver hasta dónde vamos. Pero hoy, 20 años después, hay algunas universidades que lo que dicen es, yo no te niego el derecho a ingresar, porque claro, me meto en un problema por la ley antidiscriminación, pero usted me tiene que traer un tutor, si es persona ciega. Y yo, como, ¿para qué un tutor? Si a mí hace 20 años nunca me lo pidieron. Sí, si usted no viene con un tutor, no va. O usted tiene que tener un proceso de rehabilitación. Y yo, y como, ¿por qué si en última yo me defiendo? ¿Sí? O usted, si es persona sorda, solo le ofrecemos 2 carreras porque las demás no tenemos intérpretes, ¿sí? Entonces, es decir, yo entiendo que las universidades se están ajustando a los procesos de inclusión y que todo va cambiando, pero es que hoy a mí me parece que hay más barreras para permanecer en la educación superior que hace 20 años cuando no existía nada. Hoy ya existimos muchos profesionales con discapacidad egresados de varias universidades del país, y se supone que uno supone que el proceso de inclusión educativa debería ser más fácil, pero en algunas instituciones al parecer no. Entonces yo lo que creo es que a mí me fue muy bien porque con miedos y temores y desconocimiento llegamos a donde estamos. Ahora contaré una anécdota del externado, cómo fue el proceso allí, que fue un poco distinto. Pero finalmente eso es un mensaje para decir, no se basen en la autonomía universitaria para decir,
oiga, sí, no, y poner trabas para que la persona permanezca. En última, la persona se aburre y se va porque dice, no, pues con tanto requisito, pues aquí no puedo permanecer. Entonces, a mí me fue muy bien y para mí hubo un triángulo, lo que yo llamo el triángulo de la inclusión. Es que en la base estoy yo. Si yo como persona con discapacidad quiero, puedo, si no, no. A un lado está la familia. La familia es fundamental en este proceso de inclusión porque es el apoyo. Y del otro lado está la sociedad. Si uno de esos lados del triángulo se rompe, pues no hay inclusión definitivamente. Qué interesante escuchar a Juan Carlos, además que nos comenta hechos desde su propia vivencia. Pero creo que todos nuestros oyentes y aquí la mesa de trabajo debemos quedar con una sensación de preocupación, porque claramente nos está manifestando que el sistema educativo no está avanzando, sino que de alguna manera tal vez se está volviendo más excluyente. Profe Jairito. Yo quisiera resaltar algo de lo que dice Juan Carlos, y es ese espíritu de querer hacer y de tener las ganas. Hace más de 10 años, cuando se inició en la universidad como curso transversal el emprendimiento, obviamente se creó la unidad de emprendimiento. Eh, la orientación del vicerrector en ese momento, que era el hoy director del parque científico, era que las sesiones fueran muy dinámicas, muy activas, para atraer a los muchachos y que los muchachos se sintieran a gusto. Entonces, dentro de eso, desarrollamos con el equipo eh, una primera actividad donde hacíamos como un rally por la universidad. Claro, el curso de emprendimiento es transversal, es decir, entran estudiantes de todos los programas. Y en varias oportunidades tuvimos muchachos, pensaría, bueno, ese dato de pronto lo corrobora Juan Carlos o no lo aclara más, pero creería yo que Uniminuto desde casi siempre ha estado muy abierto a ese espacio de inclusión. Entonces era muy normal o era muy común en las clases tener muchachos con distintas discapacidades. Y veía uno, por ejemplo, los muchachos con discapacidad en la visión, cuando uno ponía el rally, se organizaban equipos de 3, 4 muchachos y tenían que hacer un recorrido por toda la universidad buscando las pistas y haciendo el ejercicio. Ellos eran los primeros en decir, listo, yo arranco y yo me voy. Mientras que muchos que tenían su ser completo les daba pereza, hay que jartera, es decir, en la voluntad de ser uno más, creo que está el punto de partida para ese desarrollo. Y debe ser una lucha, de eso sí estoy convencido, porque el modelo en que vivimos, vuelvo y repito, nos distrae, nos segrega, vamos por lo que consideramos que es, nos quedamos en paradigmas que no son. Eso es cierto. Yo creo que, y yo resalto una cosa, profe, de lo que usted dice, y es que Uniminuto es la universidad privada del país que más estudiantes con discapacidad ha incluido durante estos 20 años. De eso estoy absolutamente seguro. Yo no tengo las cifras actualizadas, entiendo que estábamos como alrededor de 85 hace como 2 años, más los egresados, pero sin duda alguna ha sido la universidad que más estudiantes con discapacidad ha incluido. Y eso me parece muy interesante. Creo que hay que seguirlo haciendo y es un mensaje a los directivos. Hay que seguirlo haciendo y hay que fortalecer la política de inclusión a nivel nacional, porque claro, hay sedes como Bogotá, como la sede principal o como Bello, donde se ve muy fuerte y hay otras sedes en las que seguramente hay que trabajar más. Entonces creo que el resultado de eso, y no solo para Uniminuto, para muchas universidades, es establecer una política de inclusión a nivel de toda la universidad, pues con todas sus sedes, pero sin duda alguna Uniminuto ha sido la que más inclusión de personas con discapacidad ha tenido en Colombia a nivel de educación privada y ese es un valor agregado muy, muy interesante. Antes de comenzar a grabar este programa de Generación Empresa, estábamos hablando con Juan Carlos y recordábamos a Nick Vujicic, el famoso australiano que nace sin brazos ni piernas. Estábamos hablando del famoso documental de él de Circo de las Mariposas. En YouTube, en sus canales de YouTube se ve toda la vida de él, cómo él se viste sin brazos ni piernas, cómo él nada sin brazos ni piernas, cómo él crea música, invierte en bolsa, es un orador reconocido en más de 50 países, creo que ha visitado y demás.
Y comentábamos con Juan Carlos cuál sería la realidad de él si hubiera nacido en Colombia. Yo le decía, yo creería que estaría en una esquina siendo utilizado por alguien para pedir plata. Pero Juan Carlos me dijo algo, eso dependería mucho de los papás que tenga. Pero por supuesto, eso depende mucho de los papás que tenga, porque hay papás, yo creo que habrían como tres clases de papás en los temas de inclusión. Unos que si tienen recursos, lo colocan en una institución y pues estudia y mire cómo sale adelante. Otros que pues porque no quieren, no pueden o no saben cómo, lo dejan por ahí, inclusive encerrado en la casa, porque aún tenemos personas con discapacidad que están literalmente encerrados en sus casas en muchos municipios. Las familias creen que ellos no pueden hacer nada y los tienen encerrados. Y si van a un colegio, pues no hay tantas garantías a veces. O seguramente él de pronto por sus propios medios intentaría salir adelante porque seguramente por redes sociales encontró un amigo y finalmente le dijo, venga, hágale adelante, mire qué hacemos. Entonces, sí, la inclusión depende en un primer momento de la familia, que es fundamental. Ya después le toca a uno salir por sí solo, pero la familia pues debe apoyar el proceso. De lo contrario, creo que en los primeros años de vida y tal vez hasta la adolescencia es complejo. De hecho, hay personas que han salido del colegio y han durado 2, 3 años para poder entrar a la universidad porque sus familias los habían tenido encerrados en una caja de cristal y nunca salían de ahí. Entonces, no, si usted sale, me le pegan, me le hacen, me le quitan, me le roban, me le ponen, me le suben. Entonces, finalmente, cuando uno sale del colegio, le toca tomar la decisión de alzar vuelo y ver cómo le va. Juan Carlos nos había comentado que nos va a contar algo de su experiencia en el externado, en donde cursó la maestría de gobierno y políticas públicas, y también quisiera que lo fuera ligando ya a su inicio laboral. ¿Cómo ha sentido usted esa experiencia? Usted que ha sido un bendecido porque se gana las cosas y ha tenido la oportunidad de trabajar en importantísimas instituciones nacionales e internacionales, inclusive vi en Face anoche que estaba colocando algo de un nuevo trabajo con la Fundación Saldarriaga. Eh, pero ¿cómo ha sido esa experiencia de incluirse laboralmente? ¿Realmente siente que las instituciones están preparadas, que los ayudan, que eso, o simplemente es un tema ahí como de beneficio tributario que los obliga a contratarlos? Bueno, entonces, como son dos preguntas, un poco aparte, les voy a responder aparte para ligar la conversación. La experiencia del externado. Miren, yo llego al externado a hacer la maestría y cuando llego hay una reunión preparatoria y, claro, todos haciendo caras de, ay, llegó este man y ahora ¿qué hacemos? No. La reunión fue en un prestigioso hotel de la ciudad para informar los beneficios del programa. Y bueno, llegué y bueno, hasta ahí, digamos que normal. Pero cuando yo llego a la universidad, me encuentro una persona muy especial a quien yo siempre le hago el reconocimiento, se llama María Fernanda Sansón. Mafe era en ese momento la asistente académica de la maestría. Y ella lo que hizo fue que cuando hicimos la entrevista para la admisión en la maestría me empezó a preguntar, bueno, ¿y usted cómo hace para escribir? Entonces yo, bueno, a través del braille, pero también con el computador, mediante un programa que se llama JAWS, que me lee todo lo que dice la pantalla. Bueno, entonces ella empezó a apuntar todo lo que yo le decía y después tuvimos otra charla como de unos 40 minutos donde me decía, bueno, ¿y cómo son las evaluaciones y cómo es todo? Bueno. Pues esta señorita, sin saber nada de la teoría, de la inclusión y tal, porque pues además su formación no era por ahí, ella es de gobierno o de finanzas, si no estoy mal en su pregrado. ¿Qué hizo? Algo elemental, pero que muchos no se lo imaginarían. Para los oyentes que no saben, en la maestría uno cambia de materias o de módulos cada más o menos mes y medio, cada 2 meses, dependiendo de los ciclos. Ella lo que hacía era contarle a los profesores. Usted se va a encontrar con un estudiante con discapacidad visual. Entonces, mire, él usa un computador con un software que se llama ta, 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 ta. Las evaluaciones se las debe hacer así, 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 ta, 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 ta. Entonces, cuando arrancábamos materia, siempre yo le preguntaba a los profesores, y eso no solo en la maestría, sino en pregrado, profesor trabajaba con una persona ciega, y muchos decían, no, pero María Fernanda ya me dijo qué hay que hacer, y me mandó un libreto donde decía que usted usa un programa y que se llama ta, 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 ta. Entonces, eso para contar que sin mucho conocimiento de la teoría de inclusión y haciendo algo básico, que es preguntar cómo lo hace el otro, pues se logró un proceso de inclusión en la maestría de los 2 años de materias y yo no tuve problemas con ningún profesor.
Eso para contar el mensaje de que uno debe preguntarle al otro si necesita ayuda o cómo le ayudo o cómo lo guío. Uno a veces quiere hacer por los demás y lo que hay es que preguntar. Eso es lo primero. Y lo segundo, para ya hablar de la inclusión laboral, bueno, mi primer trabajo fue como recreacionista, me acuerdo mucho, y como a los 17 años, y bueno, ahí pasaron cosas como que no calculé hacia atrás y yo estaba disfrazado de Barney y le pegué con la cola a un niño. Y eso fue el escándalo porque, ay, Barney me pegó, mamá, y eso fue la tragedia del mundo. Bueno, eso me desheredaron de la empresa, pero bueno, todos aprendimos cómo era la cosa. Pero luego empecé ya en otros temas. Yo cuando estuve en la universidad trabajé, bueno, yo hice mis prácticas en la emisora Minuto de Dios y trabajé con la emisora siendo el director comercial un tiempo. De ahí me fui a trabajar con los hijos de Garzón y Collazos, Ujú. con Osvaldo, con Enrique. Y bueno, ya con las instituciones que hemos mencionado en gobierno. Pero respondiendo puntualmente la pregunta, profe César, a ver, yo creo que volvemos a lo mismo. La inclusión laboral en Colombia va avanzando. Yo creo que hoy tenemos personas con discapacidad pues más incluidas que hace 15 años, sin duda alguna. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho y hemos avanzado primero por el que muchos contamos qué hacer con nosotros. Entonces, mire, usted haga esto, haga esta adaptación. También hay que reconocer el esfuerzo de unas entidades que han hecho de rutas de empleabilidad como Pacto de Productividad, por ejemplo, como el programa Agora Colombia en Discapacidad Visual. Bueno, hay varios que le han trabajado el tema, pero yo creo que hoy en Colombia, bueno, hemos tenido más avances, siempre va a faltar, claro. ¿Y qué va a faltar? Por ejemplo, ya hay una ley, ese es un avance normativo, hay dos decretos puntualmente para inclusión laboral, uno para inclusión laboral del sector público y otro para el sector privado, pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? A veces la empresa privada lo que hace es que sí, busca a la persona con discapacidad para contratarlo, lo contrata o simplemente le pide papeles para pasar la licitación, pero esa persona se queda en la casa y nunca trabaja. Entonces simplemente le pagan la seguridad social y no lo ponen a trabajar. Entonces la persona con discapacidad, ¿qué hace? Ah, bueno, yo me la gano de chévere, no me exigen. Entonces yo creo que ese es un tema de responsabilidad mutua. O sea, la empresa debe saber a quién contrata y contrátelo por sus capacidades, no solamente para que se gane una licitación, pero también la persona con discapacidad exija, mire, yo tengo capacidad, yo tengo formación, o sea, yo no me la quiero ganar así de gratis porque en últimas, pues cuando se enfrente realmente al mundo laboral trabajando, pues se va a estrellar. Entonces yo creo que hemos avanzado, tenemos más normatividad, tenemos más rutas, pero sin duda alguna falta. ¿Y qué falta? Pues falta que sea más consciente el empresario, la persona con discapacidad, que en el sector público haya más inclusión, pero porque es que a pesar que tenemos un decreto de inclusión laboral, el problema es que el decreto tiene unos huecos y uno de los huecos es que básicamente mucha entidad pública lo que está haciendo es pues registrando como persona con discapacidad quien ya lleva muchos años en la empresa y perdió su capacidad laboral producto de la edad, y eso no está mal, tiene el derecho, pero no están incluyendo personas con discapacidad nuevas. Es decir, hoy una persona con discapacidad nuevas sale egresado de una universidad o de una institución de educación superior, sea la modalidad que sea, y sale al mercado laboral, al sector público y no logra cupo porque el sector público dice, yo ya cumplí mi cuota. ¿Y cómo la cumplí? Pues con los 15 que tienen X años y llevan 65 años trabajando en una empresa y entonces ya tienen discapacidad por producto de enfermedades o lo que sea. Entonces, creo que hemos avanzado muchísimo. Hoy hay más inclusión laboral que hace 20 años, sin duda alguna, pero claro, siempre seguirá faltando y seguirá faltando desde todos los lados. Creo que ese es un tema de responsabilidad del sector público, del sector privado y sobre todo de la población con discapacidad, que hoy se ha formado más que hace 15 años, pero falta mucho. Es decir, mucha persona quiere llegar a exigir trabajo sin tener formación y eso tampoco es pues tampoco por ahí se puede. Muy interesante eso que usted expresa, Juan Carlos. Las oportunidades tienen que ir ligadas también al nivel de formación, a la capacitación, a la experiencia. Es decir, ver a la persona con algún estado en situación de discapacidad simplemente como un trabajador que puede dar lo mejor y que hay que aprovecharlo de la mejor manera. Profe Jairito. Escuchando a Juan Carlos Cesarín me queda una inquietud
y es que por el tema que me parece súper del carajo, qué rico que nosotros pudiéramos tener como un sondeo, Cesarín, de cuántas personas con algún tipo de discapacidad nos siguen. Y no solamente la discapacidad física, sino como lo está planteando Juan Carlos, cualquier cosa que se salga de lo que es la equidad, es decir, cualquier cosa que ya genere desigualdad. Cualquier persona que esté en eso porque por A, B, C o C razón, las condiciones sociales o los medios en que se desempeña le ponen bloqueos, yo creo que sería interesante ese desarrollo, César, y no se me ocurre cómo poder hacer ese seguimiento, pero mira que lo que está planteando Juan Carlos es muy interesante, es decir, ha llegado donde ha llegado y está donde está por todo su esfuerzo, su sacrificio, su compromiso y la convicción clara de que no solamente es para él el beneficio, sino que él está haciendo luz para todos los que siguen detrás de él. Muy cierto. Eh, Además de todo lo que ya hemos hablado de Juan Carlos en su hoja de vida extraordinaria, en su historia de vida, la realmente espectacular, quiero resaltar algo muy importante. Él también es consultor independiente en comunicación incluyente y formulación de proyectos y es el representante legal de Aciertos Group SAS. Quisiera que hablemos un poquito de eso, Juan Carlos. Bueno, yo arranco haciendo consultor y ponente casi desde el 2012, cuando me invitan a hacer una ponencia en Bogotá y yo tenía como medio miedo y me arriesgué, de ahí tuve la oportunidad de ir a México en el 2014 a hablar de accesibilidad y de inclusión. Y bueno, hemos hecho pues diferentes ponencias y producto de eso, bueno, y casi que desde antes con un amigo que conservamos la amistad del colegio, decidimos crear empresa. Y decidimos crear una empresa que se dedica a temas de comunicación, a temas de realización audiovisual, a temas de marketing digital, pero con un plus, y es que estos productos que se hagan son para todas las personas. Es decir, quien lo quiera, porque hay clientes a los que no les gusta, pero tratamos que la mayoría lo pidan o se les convence, digámoslo así, sea un producto que tenga todos los ajustes razonables para que sea entendido por todos. Entonces, por ejemplo, si usted me va a mandar a hacer un video, profe César, entonces yo le digo, claro, con mucho gusto, pero si usted quiere que su video le llegue a todo el mundo, tiene que ponerle lengua de señas. ¿Pero por qué? Porque es que las personas sordas no entienden el español. El 80% de los sordos en Colombia no entiende el español. La lengua de señas es su primera lengua. Entonces, por ejemplo, los productos tendrán lengua de señas, tienen subtitulación, tienen temas de audiodescripción para que la persona ciega pueda entender eso que solamente se ve, pues que logre un referente auditivo, ¿cierto? Llevamos 5 años con la empresa, llevamos 5 años, no ha sido fácil sostenerla. Y yo creo, un poco muy a diferencia de muchos, que uno para ser emprendedor no tiene por qué salirse de su trabajo de entrada y querer lanzarse al abismo por sí solo. Porque es que crear empresa en Colombia es muy costoso. Porque es que usted haga o no haga, tiene que pagar impuestos. O por lo menos declararlos. Y si usted no declara y no consigue un buen contador, pues tiene multa por no declarar. Entonces, el tema de la imagen corporativa, el tema de la página web, eso tiene unos costos. Entonces, yo creo que uno para crear empresa, uno en principio tendrá que sostenerla de lo que trabaja por otro lado. Porque eso de salirse uno de trabajar y lanzarme al abismo y es que yo emprendo así nomás, creo que eso no da tan buenos resultados, ¿sí? Nosotros, digamos que cada uno tiene una entrada fija y con eso, pues, cuando la empresa da, claro, se sostiene y cuando no, pues igual de algún lado toca sacar, porque es que no más para comenzar algo elemental. Los 180.000 pesos de la renovación de Cámara de Comercio cada año hay que pagarlos, sea de donde sea, porque si eso no está al día, pues uno no se puede presentar a procesos o tener clientes. Entonces, en Colombia más o menos un empresario, microempresario, un emprendedor, si crea una empresa legalmente constituida, está pagando más o menos un 30% en impuestos. Entonces, pues finalmente lo que digo es que la empresa nos ha traído muy buenos resultados. Hemos trabajado con clientes como el Ministerio de las TIC, con un proyecto de ciudadanía digital para hacer todo el tema de adaptación de 250 videos. Hemos trabajado con el cancerológico. Bueno, hemos hecho
Digamos, nos hemos movido poco, pero lo poco ha sido muy significativo. Claro, tal vez nos ha faltado más una estrategia de Sí. mercadeo, porque es que esa es la otra. Uno no puede hacer de todo. Yo no creo que uno sea polifuncional y entonces yo soy bueno para gerenciar y para hacer marketing y para vender y para producir. No, yo creo que uno es bueno en su área y uno tiene que buscar quién lo apoye en otras áreas. Y por ejemplo, yo lo digo con claridad, nuestro talón de Aquiles es el tema del mercadeo, porque uno tiene un buen portafolio, pero si uno no tiene la idea de cómo venderlo bien, ¿cierto? Pues seguramente no va a ser constante. Entonces, pues nos ha ido bien a pesar de ese talón de Aquiles, obviamente que buscando alguien quien en mercadeo asesore y más o menos dé un poco la línea para salir a comercializar un poco mejor, pero para contar la experiencia de que nos ha ido bien. Creo que legalizar, formalizar empresa es lo más importante, porque es que una cosa es yo trabajar como independiente sin ninguna razón social legal, pero para muchas empresas eso no funciona. Si uno no tiene una figura legal creada, sea la que sea, no lo contratan, porque desafortunadamente se cree que lo que mueve es el nombre y no lo que hay detrás. Entonces, por eso nosotros nos tocó constituir, porque muchas empresas decían, oye, usted hace un buen trabajo, pero si usted no constituye legalmente, no lo contratamos, ¿sí? Entonces, yo creo que eso para contar que nos ha ido muy bien, que llevamos 5 años, ya casi 6, que el talón de Aquiles ha sido el tema del mercadeo, pero que lo hemos intentado suplir con el voz a voz y haciendo temas en redes y que siempre hay que buscar un valor agregado. Esto lo aprendí en la especialización en gerencia social en Uniminuto y es, oiga, busque un valor agregado, porque es que todos hacen lo mismo que usted, pero ¿cuál es su diferencia para que realmente usted surja y realmente usted sea competitivo y pueda demostrar que lo puedo contratar a usted y no al del lado? Pues eso ha sido un poco el recorrido de la empresa y ahí vamos. Muy bacano, Juan Carlos. Y esos tips que usted está dando caen de perla para nuestros queridos estudiantes, nuestros queridos muchachos de Uniminuto, que muchos se la juegan por el emprendimiento como una idea para poder cambiar su historia de vida y la de sus familias. Profe Jairito, debe estar feliz en este punto escuchando a Juan Carlos, porque usted es el duro del emprendimiento en Uniminuto y impulsa también mucho a sus muchachos a crear empresa y demás. Por eso decía que me encanta escucharlo porque nos identificamos. Yo soy un convencido que no es crear empresa por crear empresa. Lo primero, creo que lo primero no es salir corriendo a registrarse en Cámara y Comercio, sino que lo primero es aprender a hacer y vender para ver cómo me va y cuando ya el mercadeo, la comercialización me requiera registrarme, listo, me oficializo y hago el proceso. Y por eso vemos que son muchas, miles las empresas que se crean y miles las empresas que se cierran, porque no han tenido ese proceso. Digamos que la mentalidad ha sido como que lo primero es formalizarlo, pero bueno, entiendo también que ese es como el aspecto jurídico del ejercicio, pero creo que para la realidad y sobre todo para el pequeño empresario, para el emprendedor que arranca desde ceros, como lo dijo Juan ahorita, si yo no pago mi registro, mis impuestos, ya así tuviera que ponerlo en ceros. Así no pague un peso, pero tengo que llevar el formulario y registrar el pago, así sea en ceros, porque si no, después lo que va a tener son problemas. Y cuando has creado la empresa y no funcionó y hay que cerrarla, otro costo mayor al de iniciar en ese ejercicio. Pero sí me identifico totalmente en que definitivamente el espíritu, las ganas, es lo que nos debe llevar a salir, a luchar y salir adelante. Juan Carlos, ¿cómo lo ubicamos a usted y su empresa? ¿Cómo tiene una página de web? ¿Tiene algún número de teléfono de contacto? ¿Quienes lo quieran ubicar? Usted dijo cosas muy interesantes que yo, por ejemplo, nunca había pensado. Yo he subido, por ejemplo, videos de pensiones desde mi oficina de abogado que logran ser replicados unas cuantas miles de veces, pero yo nunca había pensado eso que usted mencionó. Qué interesante hacer un video que también puedan, entre comillas, verlo y escucharlo personas con alguna clase de discapacidad. Eso me lo acaba de enseñar usted, qué interesante. ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, pues nos pueden ubicar a través de la página web www.aciertosgroup.com o en el número celular 316-497-8200.
9895, 316-497-9895 y en Facebook e Instagram también como Aciertos Group. La idea es que, como el profe ahorita lo decía, podamos hacer un producto, en ese caso que él mencionó, un video que le llegue a todo el mundo. Y que sin duda alguna eso va a traer más clientes. Es decir, que la gente no crea que por colocarle lengua de señas es que yo estoy gastando una plata. No, usted no está gastando una plata. Lo que usted está haciendo es llegando a cerca del 30% más de personas que si tuvieran ese ajuste razonable como la lengua de señas o la subtitulación o la audiodescripción o bueno, los temas de pictograma, depende de lo que uno vaya a hacer, pues hay más clientes y en últimas eso representa pues más ingresos o más interacciones. Es decir, que creo que hay que dejar de ver que la persona con discapacidad no es un cliente. Uno es un cliente, es que uno consume productos, servicios, se come, se viste, se baña, sale a comer, sale a rumbear, se toma unas cervezas cuando se podía al frente de la universidad. Bueno, es que uno común y corriente. Y para eso se requiere que los productos tengan los ajustes razonables. Es como el típico mensaje que mandan en televisión que dice, ubíquenos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y la persona ciega queda como, los teléfonos que aparecen en pantalla, no, pues graben, perdieron porque yo iba a comprar el producto, pero no supe a qué teléfono llamar. O la persona sorda, si la información no está en lengua de señas, no van a comprender la información. Entonces, pues ese también es un llamado a los emprendedores a que hagamos temas con un valor agregado. Qué interesante. Revisaba antes del programa la página de la ONU en temas de inclusión. eh, y cómo le enseñan a uno desde el tema, como lo ha comentado Juan Carlos, de la utilización del lenguaje. Ahí nos hablaban algunos artículos que antes utilizaban expresiones como personas con capacidades diferentes o personas especiales. Hoy en día se debe hablar siempre de personas con discapacidad o de personas en situación de discapacidad, pero algo que me llamó la atención, dice que ya no es un tema de salud ni de rehabilitación, sino de derechos humanos. Sí, señor, es un tema social, es un tema de derechos humanos porque la discapacidad tiene que ver con esa limitación que cada quien puede tener, puede ser física, visual, cognitiva o mental, bueno, la sordoceguera, la múltiple, pero eso va sumado a unas barreras que coloca el entorno, unas barreras sociales que pone el entorno. Entonces, la condición más la barrera genera la discapacidad. Si yo elimino las barreras que el entorno tiene, pues seguramente no hablaremos de discapacidad. Entonces, hay que trabajar en la eliminación de barreras. ¿Y de qué tipo de barreras? Pues unas que son las barreras físicas, son las más evidentes, entonces pues la rampa, ¿cierto? Los pasamanos, bueno, digamos que eso es lo más evidente. Las barreras comunicativas, ¿cierto? Y es que yo no sé cómo comunicarme con el otro, por ejemplo, ¿sí? Eh, un ejemplo de cómo eliminaron barreras comunicativas, y qué pena aquí la cuña, espero que no me la cobren. Metro de Medellín. Miren, cuando ustedes vayan a la ciudad de Medellín, el metro es una de las empresas, yo diría que de transporte más accesibles del país. Y tiene muchas cosas, pero entre ellas, y ustedes la pueden encontrar, se llama la cartilla en lengua de señas para el viajero. Es decir, cómo una persona tiene esta cartilla y si es una persona sorda se sube al metro, por lo menos le va a poder preguntar y aprenderse unas señas básicas para saber, oiga, ¿cómo llego a la estación? A Yurao, a Huacatala o Ciudad Universitaria, en fin, ¿sí? Entonces, esas son barreras comunicativas que hay que eliminar. Y el tercer tipo de barrera, que para mí es el más importante, son las actitudinales. Miren, si uno vence las barreras actitudinales, seguramente va a lograr los temas de inclusión. Así en última no haya una rampa o no haya un protocolo que debería haberlo, pero si yo logro romper con la actitud, excluyente, finalmente me va a ir mejor. ¿Y cómo rompo con la actitud excluyente? Pues quitándome el miedo. Yo me tengo que quitar el miedo a hablarle a una persona con discapacidad. Miren, si yo me lo encuentro en la calle, primero pregúntele si necesita ayuda. Segundo, pregúntele cómo puedo ayudarle. Y pues ya uno dirá cómo. Y también, si tiene tiempo, converse con la persona, siéntense en un parque, bueno, con las medidas de bioseguridad respectivas de ahora, pero conversen, pregunten. Es decir, hay personas con discapacidad que muchas veces quisieran hablar con alguien y no encuentran con quién. Y seguramente uno en esos recorridos de si me acompaña a la cafetería o estoy perdido, no sé qué, se puede lograr muy buenas amistades, hasta trabajos. A mí me ha pasado por experiencia. Entonces creo que realmente la eliminación de estos tres tipos de barreras, físicas, comunicativas y actitudinales, pues es lo que contribuye sin duda alguna a una mejor inclusión en el país.
Juan Carlos y Jairito, el tiempo en radio siempre se nos pasa volando y más en Generación Empresa que charlamos tan sabroso. Hemos mantenido una dinámica en los últimos casi 2 años desde que estamos en pandemia y es que finalizamos las emisiones de Generación Empresa siempre con un mensaje de nuestros invitados e integrantes de mesa de trabajo de optimismo, de motivación para todos nuestros queridos oyentes, para nuestros queridos estudiantes, profesores, personal administrativo, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos nuestros seguidores en redes sociales del país y de diferentes países del mundo que nos escuchan. Profe Jairito, ¿cuál sería su mensaje de cierre para este programa? Yo me uniría a las palabras entre líneas que ha dejado Juan Carlos. Diría que quizás tal vez la mayor discapacidad o la mayor dificultad está en la mente. Nuestro pensamiento y nuestra actitud son las que nos bloquean para hacer el desarrollo de las cosas. Si tenemos una mirada, una visión, un espíritu, unas ganas, un empuje, unas fuerzas, vamos a lograr lo que sea. Pero si nos dejamos achicopalar o nos minimizamos, puede ser una baja autoestima. No, los resultados van a ser muy, muy pobres en la vida. Juan Carlos, agradeciéndole su presencia en este programa. Qué excelente historia, qué excelente participación. ¿Cuál sería ese mensaje de despedida para todos nuestros oyentes y seguidores en redes sociales? Pues lo primero, profe César, profe Jairo, muchísimas gracias por esta invitación. Yo feliz aquí, lástima, el tiempo en radio siempre se le va a uno. Ay Dios, y lo vivo desde el otro lado también. Pero bueno, miren, muchas gracias por la invitación. Mi mensaje fue el que el profe Jairo acaba de decir y me uno. Miren, las limitaciones solo están en la mente y no hablo de la discapacidad cognitiva. Hablo de aquellas barreras que uno se pone para impedir que haya inclusión. E insisto, inclusión no es solo género y accesibilidad no es solo discapacidad como se ha querido vender, inclusión es un todo. Entonces, hay que romper esas barreras mentales, luego las comunicativas y de última las físicas para ser seguramente mejor persona, mejor estudiante, mejor profesional. Así es que nada, un abrazo y bueno, aquí estaremos en contacto y un placer haberlos acompañado y que no sea la última vez, ¿no? Yo me dejo invitar de Claro nuevo. que sí. Invitación permanente, puertas abiertas en Generación Empresa, Juan Carlos, para cuando lo considere. Y yo simplemente me uno a los mensajes de ustedes dos. Estoy seguro que nuestros oyentes, nuestros queridos estudiantes hoy han aprendido cantidades y han aprendido que, que el éxito se puede lograr, que todo es cuestión de decisión, que todo es cuestión de berraquera y de seguir adelante, independiente de las circunstancias que cada uno de ustedes esté viviendo en su situación social, económica, laboral, de salud, por temas de pandemia y demás. Vamos para adelante todos, que con la bendición de Dios logramos lo que queremos. Como siempre, un saludo muy especial de Generación Empresa, día 14:30 AM, martes y viernes 3 de la tarde, www.uniminutoradio.com.co y el canal de YouTube sede principal. Un abrazo para todos, cuídense mucho y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Chao, chao, cuídense. Chao Cesarín, chao Juan Carlos.